Cuba Información. El movimiento de solidaridad con Cuba se fundó desde el mismo inicio de la revolución. Y hay que decir que ese movimiento pues, nos ha ido acompañando en esta lucha contra el bloqueo. Un ejemplo muy práctico de lo que es esto es la Brigada Venceremos, que desde los primeros años de la revolución, o sea, en el año 1969, aunque ya antes había visitado Cuba, pero en el año 1969 se funda como brigada y visita nuestra isla. Recordamos esos primeros años en que tuvimos la ocasión y la posibilidad de compartir con ellos. Eran jóvenes, eran brigadas en aquel momento pequeñas, pero era el modo de llevar hacia los Estados Unidos esa realidad y esa curiosidad que muchos amigos tenían sobre lo que estaba pasando en Cuba. Por lo tanto, bueno, creo que la Brigada Venceremos jugó un papel importante, lo sigue jugando todavía, al igual que el resto del movimiento de solidaridad con Cuba en Estados Unidos. Se sumaron después otras brigadas, como ustedes conocen, brigadas tan antiguas como la José Martí, la Nórdica, en fin, otras brigadas que continuaron ese camino y que nos han ayudado a abrir precisamente la verdad hacia el mundo. Quiero recomendarles, porque quiero también hablar un poquito de lo que ha hecho el Movimiento de Solidaridad y un poco las experiencias que tenemos nosotros en el orden personal sobre lo que ocurre y el impacto que tiene el bloqueo con Cuba. Recomendarles el libro de Salinas Rani, Estado de Sitio. Estado de Sitio es un libro que tuve el privilegio de estar en su presentación en París. El prefacio es de Paul Estrada, un destacado intelectual francés, pero además tuvimos el privilegio porque también fue el presidente de la Asociación de Amistad Francia-Cuba. Todavía realmente Paul Estrada escribe mucho sobre Cuba, no es el presidente actual, pero le hizo el prefacio a este libro a Salinas Rani, que lo presentó en el último balance de la Asociación Francia-Cuba. Realmente es un libro fabuloso, se lo recomiendo. No sé si está traducido al español, pero bueno, sé que lo tienen en inglés y en francés. Y bueno, aquellos que puedan tenerlo, se los recomendamos. Realmente es un libro que hace una valoración importante sobre el impacto que tiene el bloqueo sobre Cuba. Y esto es una de las contribuciones tan importantes que tiene el Movimiento de Solidaridad, que hace el Movimiento de Solidaridad. Decirles también que en nuestra experiencia personal, a veces incluso nos preguntan mucho, lo mismo que hablaban el resto de los compañeros, bueno, Obama, el bloqueo, ¿cómo les va ahora con Obama? Bueno, el bloqueo sigue más duro que nunca. El bloqueo no ha cambiado nada. Y fíjense que nosotros utilizamos los cubanos la palabra bloqueo. Y me voy a remitir a un artículo de un destacado amigo español que hace algunos años publicó en una revista de la Asociación de Amistad Bartolomé de las Casas, donde hacía referencia a la diferencia entre embargo y bloqueo. Y a veces leemos y vemos que se utiliza la palabra embargo. Bueno, realmente la palabra embargo me parece una palabra muy noble. Yo creo que coincidimos todos en eso. La palabra embargo es una palabra muy noble, es bloqueo. Y yo creo que eso es un término que hay que defender, porque es lo que explicaron los compañeros, es el asedio a Cuba y a todas las operaciones que Cuba realiza. Incluso recientemente tuvimos la experiencia en un balance de una de las asociaciones de amistad con Cuba, y nos ponían un ejemplo, a menos de los que puso Betancourt, por ejemplo, una transacción que se estaba haciendo con Brasil importantísima, de la compra de 6 aviones, los aviones tenían 14% componentes norteamericanos. Bueno, pues sencillamente no se pudieron comprar los aviones a Brasil, hubo que hacer la operación con Rusia, y bueno, sencillamente un entorno como es el entorno de América Latina, como es el mercado norteamericano, que nos queda más cerca, que es más viable para nosotros, pues sencillamente tenemos que incrementar nuestros fletes, tenemos que aumentar nuestros costos, nuestros gastos, en fin, las operaciones que se realizan. Otro aspecto que yo creo que es importante destacar también aquí en el tema del bloqueo es la colaboración. Por ejemplo, cuando no es la primera vez que nosotros recibimos noticias de amigos donde están incautando las cuentas de transacciones que realizan por banco y los americanos la detectan y sencillamente la confiscan. Eso lo tenemos casos recientes, incluso tenemos un caso en estos momentos
de un amigo holandés, que incluso va a estar en la brigada José Martí ahora en esta edición, que le confiscaron sus cuentas personales por ir a Cuba. O sea, entonces vemos ahí, sencillamente, bueno, vemos qué democracia tienen los norteamericanos y cómo ellos precisamente están, como se explicaba anteriormente por los compañeros, están al detalle, a la casa de toda aquella operación y toda aquella transacción que puede hacerse por bancos norteamericanos, incluso que no son propiamente norteamericanos. O sea que realmente hasta en la solidaridad hay un impacto importante en el tema del bloqueo. Tenemos incluso una experiencia reciente. Nosotros, incluso antes de venir para acá, estábamos en una operación ahí para una donación de un transporte que los italianos no querían hacer, de 2 ómnibus, y había que hacer una operación en dólares, y esa operación no se pudo hacer, sencillamente. Hubo que acudir a hacer lo que me explicaba Betancur, o sea, acudir a otros mecanismos, a otras vías, a los amigos, que hagan la operación en euros, que hagan la transferencia. O sea, vemos en la realidad realmente que eso afecta hasta las propias buena voluntad de los pueblos que quieren ayudar a Cuba. Quería decirle también que cuando, al menos es una visión que nosotros siempre la trasladamos a los amigos, cuando Kennedy firma la ley del bloqueo, el mensaje que está lanzando al mundo no es el mensaje a Cuba, es el mensaje precisamente a todos aquellos que se opongan a su régimen. En la administración de Obama, el tema bloqueo no se ha aminorado en lo absoluto, al contrario, se ha recrudecido. Lo que ocurre es que el discurso de Obama es diferente. Obama es carismático, tiene un discurso aparentemente más suave, pero sus acciones son más duras. Y hay que tener mucha lectura política con el tema de los mensajes que esas personas que quizás no tienen esa cultura política, que quizás no tienen el nivel de información que tienen nuestros amigos, y por eso tiene tanto valor la información que ustedes ofrecen en los distintos escenarios, tanto en Europa como en el resto del mundo. Creo que eso tiene un valor inestimable. Yo realmente creo que es nuestro reconocimiento a la labor de los amigos que denuncian esta política tan cruel contra Cuba. Y algo que yo quiero un poco meditar aquí con ustedes. Nosotros en el caso de los 5 hemos dicho que uno de los objetivos fundamentales es llevar a la opinión pública de Estados Unidos el tema de los 5. Bueno, yo creo que en el tema del bloqueo, esa también tiene que ser uno de los objetivos. Nosotros tenemos que tratar por todos los medios de que la opinión pública en Estados Unidos precisamente conozca qué ocurre con el bloqueo. Hay algunas experiencias muy modestas ya que se están haciendo con algunos grupos de solidaridad, particularmente en Gran Bretaña, pero creemos que hay potencialidades. Creo que eso es uno de los objetivos que nosotros vamos a tener que debatir en el encuentro europeo en Berlín, pero que yo creo que esto es un marco propicio también para que ustedes lo conozcan. Y yo creo que es estratégicamente importante que se lleve a toda aquella organización, personalidad, en fin, que pueda conocer el impacto del bloqueo, que se conozca, porque Europa es un escenario importantísimo para Cuba, pero indiscutiblemente la batalla se decide allí, en los Estados Unidos. Y decirle, bueno, que en estos momentos nuestro instituto, bueno, tiene la alta responsabilidad también de recibir grupos de norteamericanos. Estamos recibiendo una cantidad de grupos tremendos y hay que un poco establecer quizás un estado comparativo. Yo pienso que hasta nuestra presidenta le puede hablar de sus propias experiencias también con estos grupos. Mi marco más bien es europeo, pero bueno, como miembro de la dirección del organismo participo en las valoraciones que se hacen con relación a los grupos norteamericanos. Y les puedo decir que una cosa es cuando ellos llegan a Cuba y otra cosa es cuando salen de Cuba, que es un poco lo que se estaba refiriendo los compañeros que realmente están revisando su política con relación al tema del plan que está teniendo lugar, o sea, de la apariencia de este plan de intercambio que en ocasiones se llamó pueblo a pueblo, pero que realmente vemos que son tantas las mentiras que le dicen sobre Cuba, que cuando llegan a nuestra isla, bueno, un poco que se dan cuenta que no es así, la realidad no es así. Pensamos que el tema del bloqueo es un tema altamente prioritario, tanto las brigadas internacionales, como los encuentros nacionales, como los encuentros regionales, como todos los medios alternativos que ustedes utilizan,
un reconocimiento a los medios alternativos que están en manos de la solidaridad. Yo creo que son varios y yo pienso que están haciendo un papel extraordinario. Nosotros sabemos que no tenemos espacio en los medios de dominio de los grandes medios, por lo tanto tenemos que utilizar los espacios que tenemos, como Cuba Información, Rebelión, en fin, esos medios que ustedes conocen perfectamente, mejor que yo, y que nosotros tenemos la ocasión de leerlos y de compartir sus análisis. Y creemos que realmente esto es un tema que debe ser altamente prioritario para la solidaridad. Me uno al reconocimiento de mis compañeros de la delegación cubana al papel y la labor contestataria que tiene lugar en Europa y particularmente en España. España es un escenario importantísimo para Cuba. España es el país que más organizaciones de solidaridad tiene, posiblemente en el mundo, pero particularmente en Europa. En Europa tenemos un movimiento de solidaridad de 857 organizaciones representadas en 45 países. Sin embargo, España tiene una labor contestataria elevada. Nosotros acabamos de hacer un recorrido por Barcelona y por Valencia, altamente positivo. Vimos allí los esfuerzos que realizan los amigos, vimos allí la labor de los amigos, vimos allí realmente cómo los amigos denuncian esta labor de bloqueo, nos acompañan en toda esta jornada de solidaridad con nuestros hermanos prisioneros en cárceles norteamericanas, cómo se enfrenta a las campañas enemigas contra Cuba. En fin, yo creo que el reto es grande, el reto es muy importante y yo creo que las veces que lo podemos repetir son pocas. Nuestra felicitación y nuestro reconocimiento al movimiento de solidaridad en España, que tiene tanta historia vinculada a Cuba y que ha acompañado al pueblo cubano en esta gran batalla. Muchas gracias.